Bienvenido a este segmento de la presentación. Estamos mirando en la evidencia corroborativa y la evidencia científica. Es que hay evidencia creíble de Jesús fuera de sus biografías, fuera del Evangelio. Vamos a apoyarnos en el expertise de Edwin Yamauchi, uno de los principales expertos mundiales en la historia antigua. Como podéis ver, es muy cumplido, muy logrado a lo largo de su carrera. Ha estudiado hasta en 22 idiomas. Madre mía. Pues vamos a empezar. Primero vamos a mirar a Josefus o Josefo. Fue un fariseo, su trabajo más ambicioso fue las antigüedades, una historia del pueblo judío desde la creación hasta el año más o menos 100 después de Cristo. Es el primer ejemplo de corroboración de Jesús fuera de los evangelios, donde menciona a Jesús y a Santiago, el primo de Jesús. Describe cómo un sumo sacerdote, Ananías, se aprovechó de la muerte del gobernador romano Festo para hacer matar a Santiago. En él se encuentra el siguiente pasaje. Convocó una reunión del Sanedrín y trajo ante ellos a un hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús, que se llamaba el Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que las apedrearan. Aquí está la corroboración del hecho de que algunas personas consideraban a Jesús como el Cristo, que significa el ungido o Mesías. Es la palabra griega para Mesías. Luego escribió una sección aún más extensa sobre Jesús en el Testimonium Flavianum. En esta época vivía Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue uno de los que realizó hazañas sorprendentes y fue un maestro de gente que acepta la verdad con gusto. Se ganó a muchos judíos y a muchos griegos. Era el Cristo. Cuando Pilato, al oírle acusar por hombres de la más alta posición entre nosotros, le condenó a ser crucificado, los que en primer lugar habían llegado a amarle no renunciaron a su afecto por él. Al tercer día se les apareció resucitado a la vida, porque los profetas de Dios habían profetizado estas y otras innumerables cosas maravillosas sobre él. Y la tribu de cristianos, así llamado por él, aún no ha desaparecido hasta el día de hoy. En su superficie parecía proporcionar una amplia corroboración de la vida, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús, la primera, ¿no? Pero este último pasaje es un pasaje controvertido, ya que parece ligeramente adulterado. Y yo he marcado ahí en naranja el texto que parece adulterado, ¿no? No obstante, hay un notable consenso entre los estudiosos judíos y cristianos de que el pasaje en su conjunto es auténtico, a pesar de algunas interpelaciones que se llaman esas alteraciones, ligeros cambios o modificaciones en lo que él había escrito. Por ejemplo, los primeros copistas cristianos insertaron algunas frases que un escritor judío como Josefo no habrá escrito. Sin embargo, no cambia la esencia de este pasaje. Luego hay Tácito o Tacitus. Afirma explícitamente que Nerón persiguió a los cristianos como chivos expiatorios para desviar la sospecha de sí mismo por el gran incendio que había devastado a Roma en el año 64 después de Cristo. Y es la referencia más importante a Jesús fuera del Nuevo Testamento. Nerón atribuyó la culpa e infligió las más exquisitas torturas a una clase odiada por sus abominaciones, llamada cristiana por el pueblo. Christus, de quien el nombre tiene su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y una superstición muy escandalosa, así comprobada por el momento, estalló de nuevo no solo en Judea,
la primera fuente del mal, sino incluso en Roma. En consecuencia, primero se hizo un arresto de todos los que se declararon culpables. Luego, según su información, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el crimen de disparar la ciudad, sino por el odio contra la humanidad. ¿No? Habla del castigo abominable, independiente de si el pasaje se refería a la crucifixión y posterior resurrección o no, nos proporciona un hecho notable, que es el aborrecimiento de la crucifixión. Era el castigo más abominable que cualquiera podía sufrir. También es un importante testimonio de un testigo poco comprensivo del éxito y la difusión del cristianismo, basado en una figura histórica, Jesús, crucificado bajo Poncio Pilato. Es significativo porque Tácito informara que una inmensa multitud se aferraba tan fuertemente a sus creencias que estaban dispuestos a morir en lugar de retractarse. ¿Cómo se puede explicar la difusión de una religión basada en la adoración de un hombre que ha sufrido la muerte más ignominiosa posible? Es una pregunta muy, muy importante. Luego hay el caso de Plinio el Joven, romano y gobernador de Bitinia, en el noroeste de Turquía, que había escrito unas cartas al emperador Trajano, que se han conservado muchas. En el libro 10 de estas cartas se refiere específicamente a los cristianos que arrestó. Y aquí te voy a dejar leer cada pasaje. Esta es una referencia muy importante porque atestigua a la rápida difusión del cristianismo, tanto en la ciudad como en el campo, entre toda clase de personas, en tanto mujeres esclavas como ciudadanos romanos. Habla de la adoración de Jesús como Dios, que los cristianos mantenían altos estándares éticos y que no eran fácilmente influenciables por sus creencias. Luego hay el tema del día que la tierra se oscureció. Quizás conoces el Evangelio que habla de esta oscuridad en el momento que Jesús estaba en la cruz y también de un terremoto. Seguramente, dicen los ateos, esto no podía haber ocurrido en la realidad. Hubiera sido una coincidencia tremenda, ¿verdad? Pues vamos a mirar. Talo, que en 52 después de Cristo escribió una historia en 3 volúmenes del mundo mediterráneo. Lamentablemente, esta obra se perdió por completo, pero Sextus Julius Africanus hace referencia a ellos. En la obra Chronographiae, una historia del mundo en 5 volúmenes hasta 2022, hacía referencia a la oscuridad. En todo el mundo se apoderó de una temible oscuridad y las rocas se desgarraron por un terremoto y muchos lugares de Judea y otros distritos fueron derribados. Talo llama a esta oscuridad un eclipse del sol en el 3er libro de historias. Sin razón me parece, dice Africanus. ¿Por qué dice sin razón? Vamos a verlo. Africanus argumenta que no pudo haber sido un eclipse cuando ocurrió la crucifixión porque astronómicamente la Pascua se produce cuando hay luna llena, cuando la luna está en el otro lado opuesto de la Tierra que el Sol, totalmente iluminada, por lo cual un eclipse solar entonces total o parcial habrá sido imposible y extrañamente la NASA lo confirma con sus mapas astrológicas desde 2000 años antes de Cristo hasta 3000 años después de Cristo. Dice que esto habrá sido el caso en aquel momento, por lo cual un eclipse del sol habrá sido imposible. Sin embargo, el tema de la oscuridad fue confirmado por un autor griego, Flegón, que dice: el mayor eclipse del sol
se hizo de noche en la sexta hora del día, es decir, el mediodía, exactamente como dice la Biblia, de modo que incluso aparecieron estrellas en los cielos. Hubo un gran terremoto en Bitinia y muchas cosas se volcaron en Nicea, haciendo referencia al terremoto. Solo que no habrá sido un eclipse de sol, quizás un evento divino. Vamos a ver los escritos de Pablo. Los escritos de Pablo son los más tempranos del Nuevo Testamento. Hace algunas referencias muy significativas a la vida de Jesús. Se refiere a Jesús como descendiente de David, Mesías, traicionado, juzgado, crucificado y enterrado por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y fue visto por mucha gente, incluyendo a Santiago, el primo de Jesús, que no había creído en él antes de su crucifixión. Pero no menciona cosas que son muy significativas para nosotras, como las parábolas y milagros. Se centra en la muerte expiatoria y la resurrección de Jesús, las cosas más importantes de Jesús para Pablo. Lleva a la transformación de Pablo de ser un perseguidor de los cristianos a convertirse en el principal misionero cristiano de la historia, que estaba dispuesto a pasar por todo tipo de dificultades y privaciones debido a su fe. Y corroboran algunos aspectos importantes del carácter de Jesús, su humildad, su obediencia, amor por los pecadores, etcétera, etcétera. El hecho de que Pablo, de origen judío estricto o monoteísta, adorara a Jesús como Dios, incluso en esta fecha tan temprana, es extremadamente significativo. ¿Qué habrá causado su conversión de judío monoteísta a cristiano? Si miramos el tema de otras religiones, cuando la gente comienza movimientos religiosos, a menudo no es hasta muchas generaciones después que la gente registra cosas sobre ellos. Pero el hecho es que en el tema de zoroastroísmo, las gatas, se cree que las gatas es auténtico, pero la mayoría de las escrituras de Zoroastro no se pusieron por escrito hasta después del siglo III después de Cristo. Es la biografía parsi más popular de Zoroastro, que fue escrito en 1278 después de Cristo. Muchísimo tiempo entre los eventos y los escritos. Si miramos el budismo, Buda vivió en el siglo VI a.C., pero la primera biografía de Buda se escribió en el siglo I después de Cristo. Si miramos el Islam, Mahoma vivió y murió en 632 después de Cristo, pero su biografía no apareció hasta 135 años después. Vamos a mirar la evidencia científica. La evidencia científica confirma o contradice las biografías de Jesús. Buena pregunta. Aquí hay un super experto, John McCrae, uno de los principales expertos mundiales en arqueología, que también ha supervisado personalmente los equipos de excavación en muchos lugares en la Tierra Santa. Pregunta. ¿La arqueología confirma o no los detalles específicos de los relatos del Nuevo Testamento? Hay que mirar primero la exactitud de Lucas como historiador. Era erudito y elocuente, su griego se acercaba a una calidad clásica. Los descubrimientos arqueológicos están mostrando una y otra vez que Lucas es preciso en lo que tiene que decir. Era un prominente arqueólogo que examinó cuidadosamente las referencias de Lucas a 32 países, 54 ciudades y 9 islas mediterráneas, y no encontró ni un solo error. También enumera 95 personas por nombre, 62 de las cuales no están nombradas en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Además, Lucas está íntimamente familiarizado con las condiciones políticas en constante evolución en el mundo romano. Se registran referencias a Augusto, Tiberio, Claudio, Cirenio,
los Herodes, Félix y Festo. En ninguna de estas citas hay un solo error. Ha habido varios casos en los que los eruditos inicialmente pensaron que Lucas se equivocaba en una referencia en particular solo para descubrir después que confirman que estaba en lo cierto en lo que escribió. Vamos a ver el caso de Sam Ramsey, ¿no? Que dijo, siendo un destacado erudito del Nuevo Testamento, arqueólogo, inicialmente dudó de la fiabilidad de Lucas. Hizo muchos años de estudio in situ de estos asuntos y finalmente clasificó al querido médico como uno de los más grandes historiadores que jamás haya existido. Y luego hay Philip Schaff, que dice que las referencias a la navegación marítima antigua que hizo Lucas es asombrosa en su exactitud y pone al registro bíblico en una clase aparte. Si Luke fue tan meticulosamente preciso en sus informes históricos, ¿sobre qué base podemos asumir que fue inexacto en sus informes sobre asuntos que eran mucho más importantes, no solo para él, sino también para otros? Vamos a ver la fiabilidad de Juan, el apóstol. Ha habido varios descubrimientos en los últimos años que han demostrado que Juan es muy preciso. La piscina de Bethesda es la más reciente porque en el caso del paralítico de Bethesda, que se menciona 5 pórticos en la Biblia, en Juan 5, 1 a 15. Y no se habían encontrado esos pórticos hasta hace poco. Recientemente fueron excavados y se encontraron a 12 metros bajo tierra, tal y cual fueron descritos por Juan. Luego hay la piscina de Siloam, que se encontró exactamente como he descrito, el pozo de Jacob y también Gábata, donde Jesús fue juzgado por Pilato. Por el contrario, entonces, ha habido muchas opiniones de eruditos escépticos que se han codificado en hechos a lo largo de los años, pero que la arqueología ha demostrado ser errónea. Juan también fue increíblemente preciso y demuestra quizás que también habrá tenido que escribir bien antes de los años 90 como inicialmente indicado y como vimos antes con el fragmento P52 que se encontró en Egipto. Juan seguramente escribió mucho más cercano a la muerte de Jesús. La arqueología no ha encontrado nada que sea equivocadamente una contradicción con la Biblia. Este es muy interesante, estamos hablando aquí del famoso manuscrito del Mar Muerto. ¿Por qué es interesante? En 1947, cientos de manuscritos fueron encontrados en cuevas a 32 kilómetros de Jerusalén. Habían sido ocultados por una secta de judíos, los esenios, antes de que los romanos destruyeran su asentamiento. Jesús no se menciona específicamente. Entonces, ¿por qué son importantes? Hay un detalle muy interesante con respecto al manuscrito 4Q521 que podría decirnos algo acerca de la naturaleza de Jesús según él mismo. Juan el Bautista, encarcelado y luchando con dudas persistentes sobre la identidad de Jesús, envió a sus seguidores a hacerle a Jesús la monumental pregunta: ¿eres tú el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? Durante siglos los cristianos se han preguntado sobre la enigmática respuesta de Jesús. Fue una alusión a Isaías 35, el profeta que escribió más o menos 800 a.C., donde se incluye la frase, los muertos resucitan. Pero Jesús dice, vuelva a informar a Juan de lo que oyes y ves. Los ciegos reciben la vista, los cojos caminan, los leprosos se curan, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia la buena nueva a los pobres, ¿no? Pero en Isaías 35 no se incluye la frase, los muertos resucitan. Esto está ausente del Antiguo Testamento. Pero en estos manuscritos del Mar Muerto, que remontan a 30 años antes de Cristo, contiene una versión de Isaías 35 que incluye esta frase faltante, los muertos resucitan. Por lo cual, este
manuscrito está incuestionablemente incrustado en un contexto mesiánico. Jesús no estaba siendo nada ambiguo. Juan habría reconocido instantáneamente de sus palabras que Jesús era el Mesías. Aunque Joseph Smith, el fundador de la Iglesia mormona, afirmó que su libro de Mormón es el más correcto de todos los libros de la Tierra, la arqueología ha fallado repetidamente en fundamentar sus afirmaciones sobre los eventos que supuestamente ocurrieron hace mucho tiempo en las Américas, como los autores John Ankerberg y John Weldon concluyeron en un libro sobre el tema, diciendo que ninguno de estas cosas, ninguna ciudad, persona, lugar, nación, nombre, objeto, escritura o inscripción del libro Mormón se ha encontrado. Parece mito o invención total. Pero la historia es totalmente diferente para el Nuevo Testamento. Aquellos que conocen los hechos ahora reconocen que el Nuevo Testamento debe ser aceptado como un libro de referencia notablemente preciso, dice Clifford Wilson. Con esto terminamos esta sección. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que vas a ver el siguiente vídeo. Gracias.